Les repito, ¿verdad? El potencial vectorial asociado a una inducción uniforme, si la inducción va en Z, entonces esta componente que tenemos aquí, esta de aquí, debe ser igual a 0, ya que está en X. Y esta que va en Y también debe ser igual a 0. Pero la última que tenemos aquí, esa componente, debe ser igual a B. No sé si hay alguna duda al respecto aquí, con este rotacional que hicimos para esa inducción en particular. Jóvenes. No, de que está claro. Ok. Entonces, tenemos que encontrar ese A. Pero no me dan mayor información. Yo puedo tener una respuesta en particular para eso. Entonces, lo que voy a hacer, voy a suponer muchas cosas. Entonces, voy a ir acortando mis respuestas. O sea, si yo tengo una amplia gama de respuestas, para encontrar una respuesta en particular, voy a ir cortando. Ah, bueno, voy a omitir esta. Entonces, para este caso, voy a suponer que las componentes A y AX del potencial vectorial son independientes de Z. ¿Qué sucede si esas componentes AX y AY son independientes de Z? Bueno, este término que tenemos aquí se hace 0 y este término que tenemos aquí también se hace 0. ¿Qué quiero decir con ello? Que AY va a depender de X y Y nada más, y AX va a depender de X y Y también, nada más. Las componentes no dependen de Z. Entonces, esta derivada, esta y esta, se hacen 0. Ahora bien, de esa ecuación de la 1 y la 2 que tengo aquí, que nombré, como esto es 0 y esto es 0, yo obtengo lo siguiente. La parcial de AZ con respecto a Y debe ser igual a 0, y la parcial de AZ con respecto a X debe ser igual a 0. Ok, como estos dos términos deben ser igual a 0 por estas ecuaciones, ¿verdad? Ya que esta y esta son 0, entonces lo lógico es pensar que AZ es una función que depende exclusivamente de Z, ya que la parcial con respecto a Y es 0, la parcial con respecto a X es 0. Entonces, AZ es una función que depende exclusivamente de Z. No sé si lo ven. Por ejemplo, la raíz cuadrada de Z, el logaritmo de Z, 2 veces Z al cubo. Es una función que depende exclusivamente de Z. Cuando yo le aplico la derivada con respecto a X, con respecto a Y, se hace 0. Se hace 0. Entonces, llegamos a esto. Claro está, ¿verdad? Asumiendo o suponiendo que Y y X no son independientes de Z. Ah, ok. Otra cosa que debemos cumplir es que, no sé si se acuerdan, que ayer vimos que la divergencia del potencial vectorial debe ser igual a 0. Repito, la divergencia del potencial vectorial debe ser igual a 0. Esto restringe mucho a esta función. Entonces, puede ser que la divergencia yo la tengo aquí. La divergencia de A es esto. Esto que tengo aquí puede ser que, como les digo, AZ tenga una expresión diferente, pero me restringe esta expresión, esta igualdad. Entonces, ¿qué les quiero decir yo? Ahora voy a asumir otra cosa. Voy a asumir que para este caso AZ es constante. AZ es una función constante. Si es una constante, la parcial con respecto a Y es 0, la parcial con respecto a X es 0, pero la parcial con respecto a 0 también es 0. No sé si lo ven. Esta que tenemos aquí. Ok. Perfectamente, la divergencia de A pudo haber sido 0 si cuando AZ sea una función, la suma de estas dos me anula en este resultado. O sea, estos dos me anulan este resultado. Entonces me va a dar 0 también. Pero eso sería complicar mucho más el problema. Entonces voy a ir simplificándolo cada vez más. Entonces, voy a suponer que AZ es constante. Entonces vi que la parcial de AZ con respecto a Z, como es una constante, me va a dar 0. Entonces, estos me quedan de X y Y. Esto me queda como una función de X y Y. Diga, ingeniero, alguien tiene encendido el micrófono, creo, porque late un perro. Y no sé si es usted o... Pues aquí no tengo perros, fíjese, pero bueno,
No sé si alguien... Sí. Ya se fue el perrito. Ok. Entonces tenemos esto. AZ lo voy a asumir constante. Bien, del D3, de este que tengo aquí, o sea, esta, yo tengo bastante información. Tengo mucha información. Y voy a asumir otra cosa ahora. Fíjense, ¿cuántas cosas he asumido? Primero, a X y a Y no dependen de Z. A Z es una constante. ¿Sí? Y ahora voy a asumir otra cosa. Como no tengo mayor información del campo, ¿verdad? No tengo mayor información del campo vectorial. Entonces voy a suponer que para un caso en particular, caso 1, que esa función AX que dependía de X y Y depende exclusivamente de X, ya no depende de Y. Es una restricción. Estoy restringiendo a que esta función solo dependa de X. Entonces, si esta solo depende de X, cuando yo le aplico la derivada con respecto a Y, esto se hace cero, ¿verdad? Por lo tanto, la parcial de Y con respecto a X debe ser igual a la magnitud de la inducción en Z. Esta B, que es constante. Integrando esto, me queda que AY por BX más una función que depende exclusivamente de Y. No sé si me van siguiendo, no sé si van captando. Sé que esto Sí, es sí, sí. bastante enredado un poco, pero ya vamos a caer donde quiero llegar. Ok, repito. Si hacemos que AX solo dependa de X, esta se hace cero, entonces me queda la parcial de Y con respecto a X, debe ser igual a B. Entonces, integrando esto, me queda que AY debe ser B por X más una función que depende de Y. O sea, vean ustedes, si ustedes derivan eso con respecto de X, le va a dar simplemente B, porque la derivada con respecto de X de esto es cero, ¿verdad? Porque esta función solo depende de Y. Entonces, como el potencial vectorial encontrado en sus componentes me queda de esta forma, entonces vean, para este caso, AX solo dependía de X, entonces queda AX que depende exclusivamente de X. Ahora bien, AY es B por X más una función que depende de Y exclusivamente. Por ejemplo, el seno de Y. Por ejemplo, el seno de Y. Puede ser el logaritmo de Y, puede ser a la raíz cuadrada de Y cuarto, no importa, con tal que esa función depende exclusivamente de Y. Entonces, y como es la componente AY, ¿verdad? Va en Y unitario. Y AZ, acuérdense que lo colocamos aquí, que AZ es una constante. Y por eso lo pongo ahí, 5Z unitario. Entonces, si yo le aplico el rotacional a este potencial vectorial que tengo aquí, me va a dar esta expresión que es lo que yo ando buscando. El rotacional de A es igual a B en Z unitario. Ese es el caso número 1. Ahora bien, el caso número 2 es, ya hice a X que depende exclusivamente de X, ahora voy a hacer a Y que depende exclusivamente de Y. Si a Y depende exclusivamente de Y, entonces a Y la parcial de AY con respecto a X es 0. Entonces me queda simplemente que la parcial de AX con respecto a Y es igual a menos B. Integrando esto, me queda que AX es igual a menos B por Y más una función de X que depende de X. Aquí, por ejemplo, de la misma forma, este es AX, que es menos B por Y, más una función que dependa de X, la raíz cuadrada de 5 tangente de 2X, por ejemplo. Por ejemplo, una función que dependa de X, nada más. En X unitario, más una función que dependa de Y, en Y unitario, más una constante en Z unitario. De esa forma. Si hago esto, si le aplico el rotacional a este campo también, que tengo aquí, me va a dar que es en B en Z unitario. Lo pueden comprobar si gustan. Pueden comprobar aplicándole el rotacional a esto y van a ver ustedes que el rotacional les va a dar B en Z unitario. Les animo a hacerlo. Les animo a hacerlo. Aplicar el rotacional a esto para comprobar que llegamos a la inducción que nosotros queremos. Entonces, fíjense, tengo dos potenciales vectoriales. Y los dos me van a dar la misma respuesta. La misma respuesta. Ahora bien,
para variar, un caso 3. Y el caso 3 lo vamos a hacer por inspección. Viendo esto, yo quiero que me dé un valor de X y Y de tal forma que al aplicarle esto me dé B. Dígame. Dígame. No. Ok. Hola, hola. Sí, es Dígame. que no le escuchaba. Sí, fíjese que los casos que está poniendo, ¿verdad? El uno, el 2, hasta el momento son métodos para resolver esas ecuaciones. Sí, son formas de llegar a una respuesta, a un potencial vectorial en particular. Ok, veamos. Ah, ok. Aquí ahora, antes de llegar al final. Fíjense, ¿qué fue lo que hice? Tengo una inducción uniforme en dirección del eje Z. Yo quiero encontrar el potencial vectorial. Como no tengo mayor información al respecto, yo voy asumiendo cosas. Como quien dice, yo tengo una nube, por así decirlo, de posibles soluciones a ese potencial vectorial. Una gran cantidad. Entonces, pero como no tengo mayor información, yo voy a asumir cosas. Asumiendo cosas, yo quito posibles soluciones y solo me quedo con algunas. Restrinjo el problema a una pequeña parte de las soluciones. Asumo otra cosa, entonces voy restringiendo cada vez más. Entonces, con estas restricciones que he hecho, yo he llegado, al menos hasta ahorita, a encontrar dos posibles soluciones a ese potencial vectorial. Voy a encontrar la tercera ahorita. Ya les voy a decir por qué. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Por inspección de 3. Por inspección yo quiero que se cumpla esta ecuación. Entonces, por inspección yo puedo dar un valor para Y y AX. Aquí es AX. No sé por qué no me lo sacó. AX es igual a alfa menos 1 B en Y, donde alfa es un escalar. Ok, en este caso, el potencial vectorial me quedaría alfa menos 1 BY X unitario más alfa BX Y unitario más AZ en Z unitario, donde AZ es constante, ya lo asumimos así. En la página 315 de su libro de texto, ahí colocan que alfa es igual a un medio. A un medio. Entonces, aquí tengo con alfa, para cualquier valor escalar, yo tengo una infinidad de potenciales vectoriales diferentes que al aplicar el rotacional me da la inducción que yo quiero. No sé si me explico. Dependiendo de alfa, si alfa es 1, 2, un cuarto, 3 medios, lo que sea. Si al, no importa cuánto va alfa, si le aplico el rotacional a A, me va a dar una inducción en el eje Z. Entonces, en el libro proponen para este tipo de inducción tres posibles potenciales vectoriales para esa inducción. Aquí tenemos Bx en Y más AZ en Z. Básicamente, AX es igual a 0. Esta que tenemos aquí. Es básicamente este término es igual a 0. Y la función de Y es igual a 0 también. El otro es menos B, Y, X unitario más AZ en Z unitario. Y el otro que es por inspección, que sería menos un medio de B en Y, X unitario más un medio de B, X, Y, en Y, perdón, más AZ en Z, donde AZ es constante para los tres casos. Ok, entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con ello? No existe un solo potencial vectorial que me da una inducción en particular. Repito, no existe un solo potencial vectorial que me dé una inducción en particular. Pueden haber muchos potenciales vectoriales que me dan la inducción que yo quiero, pero aquí viene la dificultad. Solo uno es correcto. Solo un potencial vectorial es correcto. ¿Cuál es el correcto entonces? Bueno, ahí tendríamos que evaluar las condiciones iniciales del problema.
A ver qué condiciones. Claramente, se tiene que cumplir que el rotacional de A debe ser igual a la inducción. Para cualquier problema, ¿verdad? El rotacional de A debe ser igual a la inducción. Y además, la divergencia de A debe ser igual a 0. No sé si me explico. Entonces, esas son las primeras condiciones. Aún así, con esas condiciones, yo puedo obtener varios potenciales vectoriales. Entonces, vamos a evaluar las condiciones iniciales para poder sacar el posible potencial vectorial correcto que estamos analizando. En este caso, gráficamente, estos potenciales vectoriales que tenemos aquí, para AZ igual a 0 y un B de un Tesla, yo tengo que un potencial vectorial de esta forma me va a dar una inducción en dirección del eje Z. Me da una inducción, cuando aplico el rotacional a A, me da una inducción en dirección del eje Z. Ese es para este caso. Para el caso 2, es que si tenemos una inducción, perdón, un potencial vectorial de esta forma, aquí con las mismas condiciones, al aplicar el rotacional me da una inducción en dirección del eje Z para esos casos. Y el tercero, si tengo para este caso una inducción, perdón, un potencial vectorial de esta forma, con AZ igual a 0, B igual a un Tesla, entonces yo voy a obtener un potencial vectorial de esta forma. ¿Sí? Y ese potencial vectorial al aplicar el rotacional me da B en dirección de Z. De esta forma también. Entonces, como les decía, ¿verdad? Hay muchas posibles soluciones para un potencial vectorial. ¿Cuál es el correcto? Bueno, primero quien cumpla las condiciones, ¿verdad? De que el rotacional de A del potencial vectorial debe ser igual a la inducción y la divergencia del potencial vectorial debe ser igual a 0, siempre, sin excepción. Sin excepción. Ok, ahí es una gran dificultad que teníamos o que pensábamos que podríamos tener una sola respuesta. No, podríamos tener varias respuestas, ¿verdad? Ok. No sé si tienen alguna pregunta. En la parte de arriba tiene, de las gráficas, tiene de que la divergencia, el rotacional de A debe ser igual a la componente B de Z. Para este caso, O sea, para y, este caso. o Porque, sea, serían para los tres potenciales que encontró, el rotacional de A sería igual a la componente constante de B. correcto, exactamente. Entonces, ¿cuál es el correcto? Les decía. Pues si no nos dan mayor información, todos son correctos. Hay que darnos algo de información para poder encontrar el potencial vectorial correcto. Ok, vean otra cosa. No sé si se acuerdan la definición de potencial vectorial. La definición de potencial vectorial es igual a μ sub 0 sobre 4pi, la integral, ¿verdad? Sobre el circuito C' de I' de S' sobre R. ¿A qué quiero llegar con eso? Que el potencial vectorial tiene la misma dirección que la distribución de corriente. O sea, por eso es muy importante el potencial vectorial, porque este potencial vectorial siempre tiene la misma dirección que la distribución de corriente. No sé si me explico. Y lo vamos a ver aquí, abajo. Aquí. Potencial vectorial. ¿Se acuerdan? Mi sub 0 sobre 4pi, la integral sobre C' de I' de S'. Entonces, A tiene la misma dirección de la distribución de corriente. Si es superficial la corriente, mi sub 0 sobre 4pi, la integral sobre la superficie de K' de A' por R. Si es volumétrica, mi sub 0 sobre 4pi, la integral sobre el volumen, ¿verdad? De J' de Tau' por R. Si es una carga puntual en movimiento, el potencial causado por esa carga puntual es mi sub 0 sobre 4pi, Q por B en R. Entonces, les decía, el potencial vectorial siempre tiene la misma dirección que la distribución de corriente.
esa es otra condición que debemos de tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces, si tenemos varias respuestas y conocemos la dirección de la corriente, pues las respuestas se simplifican mucho porque solo colocamos las que van en la misma dirección que la corriente. Imagínense ustedes que, por ejemplo, yo tenga una distribución de corriente tipo solenoidal, que la corriente esté así. Tenga varias bobinas, varios solenoides y están así. Varias. Entonces, eso me va a dar una inducción uniforme en dirección del eje Y. Por ejemplo, si solo tengo un solenoide ideal, pues la inducción va en dirección del eje Z y es uniforme. No sé si me explico. La corriente va así, el potencial vectorial va así. Entonces, hacia arriba va el campo vectorial. Si tengo un solenoide, entonces yo digo, este está malo, entonces este es el correcto. No sé si me explico. En pocas palabras, tenemos que verificar las condiciones del ejercicio y como de alguna manera compararlas con los resultados que ya tenemos de esto. Correcto, esa es la idea. Ya aquí no tenemos una sola respuesta, sino que tenemos que utilizar nuestro criterio para dar una respuesta correcta. Como en todo, ¿verdad? Tienen que utilizar su criterio. Si saben que una respuesta está disparada, usted tiene que saber cuándo la respuesta está disparada, cuándo no concuerda con algo físico. Entonces, usted debe, esa es la idea, ¿verdad? Que tenga un grado de abstracción ya diferente, entonces ya puede identificar qué respuesta es correcta. Entonces, si usted ve que la respuesta está disparada, puede ser que se haya equivocado antes. Entonces, vaya a revisar y vaya a ver dónde cometió el error. No sé si me explico. Entonces, debe tener criterios. Esa es la idea. Ok. Cuando tenemos un problema así y tenemos una inducción uniforme en alguna dirección, no importa si va en Z, sino que en alguna, tenemos una inducción uniforme, un campo B constante en magnitud y dirección. Entonces, nosotros podemos probar que un potencial vectorial adecuado es el que viene dado por esta expresión. Un medio de B cruz R. Repito, si tenemos una inducción uniforme, no importa en qué dirección vaya, con tal que sea uniforme, constante, en magnitud y dirección, entonces nosotros podemos decir que, bueno, el potencial vectorial viene dado de esta forma. Esta es una fórmula muy útil cuando tenemos una inducción uniforme. Muy útil. Entonces, lo que queremos probar con este problema es que esta inducción me da este potencial vectorial me da una inducción constante. Me da una inducción constante. Entonces, el problema 16.4 dice, demostrar que para el potencial vectorial de un medio B cruz R es un potencial adecuado para cualquier inducción constante. Para cualquiera. Entonces, imagínense que tiene una inducción Bx en X, By en Y, Bz en Z. Donde Bx, By y Bz son constantes. Por eso es que voy a tener una inducción constante. Entonces, si las tres componentes son constantes, entonces hacen que B sea un vector constante. Sea un vector constante. Entonces, el rotacional de A debe ser igual a la inducción constante que tenemos aquí. Este rotacional de A debe ser igual a la inducción constante que tenemos. Entonces, vamos a tomar el rotacional de esta cosa que tenemos aquí. El rotacional de esto. Bien, para ello, para utilizar el rotacional de un producto cruz, vamos a utilizar la ecuación o la identidad 1.121 de su libro de texto. Entonces, el rotacional de un producto cruz es igual a la divergencia de B, donde aquí B y A solo significan campos vectoriales, no significan inducción y potencial vectorial. Solo es porque el libro así lo utilizaba con estas variables. Entonces sería el rotacional del producto cruz de los dos vectores arbitrarios, ¿verdad? Ahí B es igual a la divergencia de B por A menos la divergencia de A por B
más el producto punto de B punto nabla por A menos el producto punto entre A y nabla por B. Acuérdense, ¿verdad? Que esto me va a dar vector. Entonces, la divergencia de un escalar por un vector es un vector. Un escalar por un vector es un vector. Un escalar por un vector es un vector. Un escalar por un vector también es un vector. Entonces, voy a tener un vector como respuesta. Bien, entonces ya sustituyendo los campos que ya conozco, el rotacional de A. Esto sería igual a un medio, ¿verdad? El un medio que lo saco de aquí. En este caso, por extraño que parezca, B es igual a A y B es igual a R. Entonces sería la divergencia de R, ¿sí? Por B menos la divergencia de B por R más, aquí sería este, R punto operador nabla por B menos B punto operador nabla por R. De esta forma. Inmediatamente, yo veo que aquí tengo la divergencia de B. No importa qué problema sea, la divergencia de B siempre es igual a 0. Siempre. Sin excepción. La divergencia de B siempre es igual a 0. Lo vimos ayer. Entonces vamos a hacer, tenemos solo 3 componentes. Aquí sería, primero voy a hacer esto, ¿verdad? La divergencia de R es el producto punto, ¿verdad? Del vector nabla con el vector R. Entonces, la parcial con respecto de X es 1, la parcial con respecto de Y es 1, la parcial con respecto de Z es 1. La suma de los 3 es igual a 3. No sé si lo ven, ¿verdad? No sé si ven esa parte. Ahora, este otro, R punto nabla. Eso me daría, R punto nabla sería X en X, X por la parcial con respecto de X, más Y por la parcial con respecto de Y, más Z con respecto, la parcial con respecto de Z, todo esto por B. Entonces, cada una de estas derivadas va a derivar B. Cada una de ellas va a derivar B. Una propiedad distributiva, ¿verdad? Va a derivar B. Como B es constante, cuando le aplico la derivada a una constante es igual a 0. Esto me va a dar 0, esta otra derivada me va a dar 0, esta otra derivada me va a dar 0. Por lo tanto, el resultado de este tercer término es 0. No sé si lo ven. En cambio, el último es B punto, el operador nabla. Sería Bx, la parcial con respecto de X, By, la parcial con respecto de Y, Bz, la parcial con respecto de Z. Todo eso por el vector R. Entonces, cada uno de estos va a derivar a estas 3 componentes. Cada uno de estos, este va a derivar las 3 componentes y este también va a derivar las 3 componentes. Como vemos, esta derivada va a ser 1, entonces me va a quedar Bx en X, esta por las otras 2 derivadas va a ser 0, esta por las derivadas de los extremos va a ser 0, pero por el medio va a ser 1, y esta con esta derivada va a ser 1 también. Entonces me queda Bx en X, By en Y, Bz en Z. Y esto es el vector constante B. No sé si recuerdan. Ya sumando los términos, tenía un medio de esto, ¿verdad? Que esto me da 3, lo que tendré paréntesis, por B, menos, este da 0, más, este da 0, menos, y este da B, aquí. Entonces, tenemos esto que sería 3B menos B, sería 2B, entre 2 igual a B. Entonces, el rotacional de A, que es el rotacional de un medio de B cruz R, es igual a B, la inducción constante. Entonces, si un A de esta forma, un potencial vectorial de esta forma, me da una inducción adecuada cuando B es uniforme. No sé si me explico. Cuando B es uniforme. No sé si tienen alguna duda o pregunta aquí. Hola. No. Está bien. Ok, entonces para hoy, eso es lo que tenía planificado darles. Decirles que no existe un solo potencial vectorial, sino que pueden haber varios, dependiendo del caso. Dependiendo del caso. Entonces tendríamos que ver las condiciones a las que estemos, ¿verdad?
Bien, solo quiero ver cuánto es la fecha de la siguiente evaluación. Es el 26, ¿verdad? El lunes, ¿cierto? Sí, Pero vamos a ver, es de este lunes que viene el siguiente, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí, sí. sí. Ok. Bien, vamos bien. De aquí no nos falta mucho, al menos de teoría. Entonces, ¿qué les parece si les doy descanso mañana? Les termino de revisar sus exámenes. No sé si se los voy a enviar al correo los resultados o los discutimos el día lunes, todos los resultados. Entonces, no sé. Está bien, Nick. Ya casi, Oh, básicamente ya casi terminamos el contenido. Básicamente lo terminamos. Lo que hay son dos ejemplos. Corrientes rectas y bueno, tres ejemplos, perdón. Corriente recta, un plano infinito y el solenoide ideal. Entonces, el potencial para cada uno de ellos. Entonces, eso lo hacemos en una clase y hacemos más problemas al respecto. Entonces, compañeros, no sé ustedes. por mí está Está bien, bien, Lex. solo mande los videos de la clase. Ah, sí, es cierto. Es que cuando termino acá voy a otra clase, entonces y después se me complica un poco y toda la mañana, entonces yo puedo mandar hasta en la tarde y a veces se me ha olvidado. Entonces, si me acuerdan, por favor, mandárselo, yo les mando todo con gusto. Entonces, es que bueno, cuando lo subo, ¿verdad? Tengo que esperar su tiempo porque todo el ancho de banda se va en eso. Y no es, bueno, dicen que son 5 megas, pero yo solo veo que aquí llega como uno o dos al menos. Entonces es bien complicado. Bueno, entonces cuando pueda, pero que no se le olvide, Lick. No, acuérdenme, acuérdenme. O sea, si no se los he enviado en la tarde, tipo 5, acuérdenme porque tengo que enviárselos. La tarea tengo que ponérselas también para que vayan practicando, para que vayan estudiando. Pero repasen todo lo que han visto, ¿verdad? Todo lo que han visto. Bien. Entonces, nos quedamos aquí. No sé si alguien tiene una pregunta. No, Lick, muchas gracias. Bueno, entonces nos vemos. Buenos días. Buenos días. Ya. Buenos días.